Vamos a recibir, si les parece, a Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo Bien. bien? Bueno, antes que nada, el arranque de programa, Muchas felicitaciones, gracias. todo nuevo, así que estamos en la semana del debut, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Bueno, Andrés, es un placer que estés acá con nosotros. Es papel de la televisión pública abrir el espacio para todas las voces. Entonces es fundamental que estés con nosotros hoy, fundamentalmente para hacer también, ya vamos a hablar de la interna del partido, del resultado de las elecciones, en fin, y del futuro. Pero podrías hacer una reflexión, y me imagino que corresponde hacer una reflexión acerca de la pérdida de un presidente de la República. Bueno, sí, desde ya. Yo con el 5 vengo desde siempre, ¿no? Las puertas Por siempre estuvieron supuesto. abiertas, digo por las dudas, porque capaz que a veces queda raro que no. Sobre el expresidente Mujica, yo reconozco que estas cosas siempre son más humanas que políticas, o por lo menos a mí me pega así. Yo creo que cuando pasan cosas que conmueven lo humano, hay banderas que quedan de lado y todo, hay cierto respeto y solidaridad. En el día del velorio fuimos todos juntos, todos los legisladores del Partido Colorado, con Julio María Sanguinetti, a saludar a Lucía Topolansky, a la familia que estaba en la sala Juan Andrés Ramírez, ahí en la antesala del Senado. Fuimos especialmente a eso, todos juntos, justamente para decirle, mire, hoy las discusiones son para otro día. Hoy venimos a decirle que le queremos un abrazo y que estamos a la orden. ¿Te conmovió lo que viste? Yo creo que siempre que hay un fallecimiento de alguien emblemático es conmovedor. Y es inevitable que así sea y pasará también seguramente con otras figuras del Uruguay. Quizás no en la misma medida, porque todos son diferentes, pero creo que no podemos dejar de reconocer que es una figura icónica del Uruguay, del post-dictadura. O sea, eso es un hecho de la realidad. Después, obviamente, digo, yo no tuve mucho ruido en redes sociales por hacer un comentario de este tono. Gente tratándome de, no sé, de hipócrita o tibio, lo cual denota mucha bronca de la gente en un momento que no es de bronca. Yo creo que hay gente que no tiene para dónde canalizar y me parece que a veces no termina de ver que hay momentos y situaciones para las cosas y otros para otras. Y me pareció que este era un momento, aparte me pasa algo muy particular. Mujica falleció de la misma enfermedad que falleció mi padre. Entonces yo le conozco el trillo a esta enfermedad muy de cerca y la verdad que no se la deseo a nadie. Entonces, la verdad que no nivel de empatía trascienden también. todas las cosas Claro. que no son humanas, que no son políticas. El propio Mujica y Sanguinetti y el expresidente de la calle Herrera también actuando juntos en pos de una imagen unificadora, ¿no? Y que Pero te digo más, conceptualiza, estructura. nosotros hicimos la a última sociedad actividad uruguaya. con Mujica vivo. Claro. Que fue el festejo, la conmemoración de los 40 años de democracia con todos los expresidentes vivos. Fue la última actividad pública de Mujica. Llegó con mucha dificultad, mucha dificultad. Entró, yo lo recibí ahí en el lugar donde estaba previsto para la entrada. Lo vi tan esforzado en llegar que le agradecí varias veces en forma muy enfática haber venido. Y me dijo, él, una cosa y me la repitió Lucía Topolansky por separado después, y dice, llamó don Julio, ¿cómo no vamos a venir? Digo, para que la gente vea también que a veces hay los enfrentamientos que ve entre quienes nos dedicamos a esto no son personales y a mí, yo me llevo bien con la mayoría, tendré días más tensión o de menos, pero digo, no tengo ninguna tirria personal insalvable. Incluso él mismo agradeció la invitación y aparte es un gran esfuerzo por hablar. Ustedes lo vieron, que Sí, estaba sí, visiblemente. sí, Le dimos unas placas a todos al final y él hizo un esfuerzo por pararse visiblemente forzado. Y creo que hasta sabiendo que podía ser su eventual última actividad. Bien. Andrés, la Gracias, muerte de Mujica Andrés. cayó en el medio de las evaluaciones post-elecciones departamentales. Así que metámonos, si te parece, y puntualmente el Partido Colorado. ¿Qué evaluación haces tú de la performance del Partido Colorado en cuanto a parte de la coalición republicana, en los departamentos en donde compitieron y por fuera de ella? Mirá, yo creo que, primero, esto es caso a caso, departamento a departamento, ¿no? Porque esto es muy heterogéneo. Yo creo que nosotros asumimos la conducción de esto, te diría realmente febrero, marzo de este año. O sea que esta fue un poco lo primero que en pocos meses hubo que armar. Y creo que dentro de lo que se podía hacer, esto caminó relativamente razonable. Vos fíjate que venimos arrastrando esta cuestión de que no logramos concretar, a pesar de que hubiésemos querido, la coalición republicana en todos los departamentos del país. Solo la concretamos en 3. Eso no fue algo que charlamos nosotros, eso ya vino del periodo pasado en esos términos. Eso nos puso en un brete complicado de que muchos compañeros terminaron tentados a hacer coaliciones de hecho
bajo el lema Partido Nacional. Un tema que ocurre hace 25 años, que tampoco es nuevo, ni íbamos a arreglar nosotros en 3 meses. Y vamos a tener que surfar una realidad. Yo soy muy pragmático en estas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos este tiempo, esta situación, hagamos esto. ¿Qué logramos? Candidatos en todos los departamentos del país, en todos los departamentos del país. Algunos con mejor performance, otros con no tan buena, pero lo que sí es real, en todos lados colorados. Y también logramos conversar, sobre todo, yo lo he hecho lo más posible, con quienes fueron a marcar con el Partido Nacional, decirle, señores, termina esto y lo que obtengan, vuelven y eso que tienen ahora es Colorado. Y me parece que eso va a ocurrir en la enorme mayoría de los casos, lo cual es muy importante, porque pragmatiza ese resultado y no perdemos ni el dirigente ni el espacio obtenido. Porque el día de mañana ese edil será un edil de la bancada del Partido Colorado, aunque haya sido electo por otro lema. O sea, si el discurso de coalición de hecho opera de esta manera también. Lo que sí quedó claro, y creo que la conclusión más contundente de esta elección, es la necesidad de la coalición republicana en los 19 departamentos del país. Y te lo prueba, tenés la prueba del 9 positiva y la prueba del 9 negativa. Montevideo. No. Montevideo, dentro de todo, a mí Pasaron de 3 ediles a 1 nosotros, pero y tuvieron casi la peor votación desde 2015. Vamos a desmenuzar esto, que es importante. Nosotros tenemos la prueba del 9 positiva, que es alto. ¿De acuerdo? La coalición republicana logra que ganemos en Salto, sin coalición republicana gana el frente, clarito. ¿Tá? La prueba del 9 negativa, yo creo que es Río Negro y La Valleja. ¿Tá? Donde en Río Negro, si hubiéramos ido en coalición, muy probablemente hubiésemos ganado, y en La Valleja, si hubiéramos ido en coalición, se resolvía el domingo de noche con luz a favor de la coalición republicana. No había incertidumbre. Ninguna incertidumbre. Después, en el caso de Canelones, otro caso positivo de enorme éxito para la coalición, crece. En el caso nuestro particular, pasamos de 1 edil a 3 y de 0 alcaldes a 3 solo por el instrumento coalición republicana. ¿Tá? En Montevideo, yo creo que a nosotros no nos perjudica la coalición republicana. No logramos instalar una candidatura competitiva más allá de la coalición republicana. Dentro de todo, la coalición republicana, por el voto todos juntos, nos rescata el edil, que es de nuestra lista 25, que va a ser un edil joven, con empuje. A mí no me hace ninguna gracia que perdamos ediles, eso es clarísimo. Nos pasó ya anteriormente, porque yo vengo de la experiencia anterior, yo estuve en la línea de la fórmula que armamos en la elección pasada, que yo no la decidí, pero la integré. Yo iba con Laura Raffo y en aquel momento entendimos que hubiera estado mejor tener más rastrillos y no una sola candidatura. Ahora, si usted fijás, votamos exactamente el mismo total 2020 que 2020 que 2025, y creo que si vas para atrás, el histórico de este siglo de la coalición sumada en Montevideo da clavado 40%. O sea, no hemos logrado quebrar ese techo, creo que tampoco logramos generar nosotros una candidatura con tiempo que entrara, ¿verdad? Eso no es culpa de Virginia, digo, evidentemente en poquito tiempo hizo todo lo que pudo, obviamente no fue una hipótesis de éxito. Ella dice que bastante sola también. No, a mí no me consta que se haya dicho eso en ningún lugar. A mí Dijo no que me el lo dijo comité al menos. ejecutivo del partido la había dejado bastante sola Bueno, en algún momento. a mí no me lo dijo nunca, Bueno. que sola no quedó, porque tuvo una campaña funcionando de la que fuimos parte todos. Yo participé en una cantidad de actividades. ¿Pero y qué pasó entonces? Porque votó ¿Con qué? mal. Bueno, evidentemente no logró instalar una candidatura contra una figura mucho más instalada como era la de Martín, ¿no? Evidentemente, que venía hace mucho tiempo de ser ministro y con un perfil mucho más lanzaba esta campaña desde mucho antes. Ella hizo una campaña en poco tiempo, no logró entrar en la polarización que a veces se maneja entre los candidatos principales, como tampoco entraron ni Verónica Piñeiro ni Esqueloto, ¿no? Digo, Claro. nunca tuvo ni un despeine Vergara. Sos secretario general del Partido Colorado, tu opinión tiene peso seguramente vinculante dentro de esta organización. El expresidente Sanguinetti también, él dice, si no hay coalición para todos los departamentos, no hay para ninguna. Yo lo repetí el lunes. Él lo dijo el domingo y yo lo repetí el Bien, lunes. entonces están jugados como una coalición para 2029 cuando en realidad... 2030. Ojo esa diferencia está porque bien, no es está menor. muy bien. Hasta para Porque 2029 implica un lío. Yo iba a decir que No, eso está de bien. 2029 tengo un lío cuando salga de Está acá. bien. Pero vamos al punto. Están jugados una coalición a 2030 cuando en realidad también hay voces vinculantes
dentro del Partido Nacional que dicen, bueno, en realidad esto de la coalición tiene que ser por casos específicos, puntuales, como el expresidente Lacalle Herrera. ¿Crees que sea posible? Bueno, yo no sé francamente cuán vinculante es la posición de Lacalle Herrera con este respecto. Estoy No, hablando de referentes pero, políticos, a ver. tanto del presidente Sanguinetti dentro del Partido Claro, Colorado como la de Lacalle diferencia es que Herrera los dentro del Sanguinetti Partido lo Nacional. repetimos los que estamos en plena cancha, que por ejemplo yo, y también lo repite todo Vamos Uruguay, con lo cual ahí estamos muy en línea nosotros. Pero, concretamente, ¿qué opinás te- acerca te de que se termino licúen enseguida. las identidades? Mirá, esta es la discusión que tenemos hace una eternidad. La traemos desde que empezamos con la primera instancia de concertación. La traemos cuando armamos el gobierno de coalición. Esto lo desmintió la realidad. Y aparte lo desmiente la propia experiencia Frente Amplio. Que hay una coalición de repente con gente hasta más antagónica que nosotros y ninguno perdió identidad. Todos sabemos quién es Tupamaro, todos sabemos quién es comunista. Es la prueba del 9 de que las identidades muy marcadas de mucho tiempo, y las nuestras son de mucho más tiempo, evidentemente no son licuables por una coalición. Simplemente no es viable. Lo que sí creo, y esto sí me quiero detener, yo no he escuchado post-elección voces de primera línea hoy en actividad del Partido Nacional oponerse a estos comentarios nuestros de coalición republicana en todos los departamentos. Porque podrá haber alguno suelto, pero la masividad que hubo hasta ahora, que nos circunscribió a 3, se terminó. ¿Por qué? Porque algunos que ganaron ahora, después de noviembre, pasaron tremendo calor, ¿eh? Mirá que pasaron calor de verdad. Y creo que entendieron que no tienen necesidad de pasar ese calor en cuanto a asegurar el triunfo y que la competencia sea interna dentro de la coalición, a ver quién gana y quién pierde según el mejor perfil. Andrés, quiero detenerme con ese comentario de Gaby sobre que si eventualmente se pueden licuar las identidades al ir hacia una coalición. Tú te atajaste bastante a decir 2029, no estoy hablando de elecciones departamentales, pero hay también, digamos, un caldo de cultivo para que se genere eventualmente una concertación a nivel nacional para presidente. Te quiero llevar me imagino que habrás visto ya este video, pero quiero una reflexión tuya sobre aquella reflexión que hizo Jorge Valle en su momento sobre la experiencia de la concertación, que fue cuando por primera vez se juntaron blancos y colorados, tuvieron expresiones electorales, Novik fue candidato, y ahí Valle hablaba de una dimensión que no es la electoral, que es justamente la de la erosión de la democracia cuando los partidos se debilitan. Es una entrevista que le hicieron en TV Ciudad, si te parece, Sí, lo escuchamos. lo conozco el video bien. Dale, vamos a ver. Lo que creo que el proyecto ese de que todos los partidos se junten en el país para hacer una cosa nueva llamada concertación, no lo veo viable. Además, sería enormemente destructivo de los partidos. Y cuando los partidos se comienzan a destruir, la democracia empieza a tener falencias. De hecho, todos los que tienen internamente, partidariamente, algún reparo para con esto de la coalición, publican este video constantemente. Digo, pero esa parte final, que sería enormemente destructivo para los partidos, y cuando los partidos, digamos, se destruyen, la democracia empieza a tener falencias. Bueno, yo creo que capaz que en aquel momento era una posibilidad y a ver qué pasaba. Esto ya ocurrió y acá no se destruyó nada. O sea que creo que la propia realidad terminó diciendo que esto no es tan dramático. Yo creo que a veces esto se dramatiza mucho y hemos tenido experiencias donde claramente no hemos perdido la identidad. Todo el mundo sabe quién es quién. Y de vuelta, es como una mira enorme en nosotros, y el Frente Amplio lleva 50 años siendo un solo partido, con identidades internas intocadas, que uno diría, bueno, ¿se podrá licuar esa identidad en 50 y pico de años? Bueno, no ocurrió. Entonces, yo creo que acá con identidades mucho más marcadas y de mucho más tiempo y con historia mucho más arraigada, quizá la historia del Uruguay, de mucho más de 50 años, yo creo que no corremos ese riesgo. Acá tuviste experiencia de 3 departamentos y no tuviste una experiencia nacional. Sería No, otro nivel, digamos, de Igual, exposición. a ver, la discusión para 2029 es otra, que es distinta a la departamental, que veremos cuál es la mejor forma. Lo que ya sabemos es que algún tipo de coalición va a haber. Para gobernar el día de mañana, le vamos a decir a la gente que si competimos, el candidato que vaya a balotaje de la coalición es de todos, como hicimos en las anteriores. Eso es lo mínimo, De ahí para arriba veremos cuál es la mejor manera de comparecer electoralmente. ¿Vos qué querés? Yo creo que no lo tengo tan claro. Creo que es momento, y ojo, esta es la discusión de esta generación. Esta es la discusión de nuestro tiempo. O sea, nosotros pasaremos el día de mañana en la historia como los que decidimos hacerla o no hacerla.
porque cualquiera de las dos cosas, esto es como el fútbol, ¿no? Si pega en el palo y entra, sos Gardel, y si pega en el palo y sale, buscas laburo. Es así. Entonces, las decisiones que tomes siempre son una inversión de riesgo. Hacer y no hacer. Pero creo que lo que sí es real es que nosotros tenemos que generar una marca y una identidad que compita con una marca muy instalada como es la del Frente Amplio, que hoy acaba de perder quizá a su principal motor electoral, porque eso no es mejor. No hay un motor electoral del Frente Amplio más importante. Creo que Mujica fue hasta un tractor de votos más grande que Vázquez después de haber sido presidente. Lo digo con mayor respeto, pero creo que logró una narrativa épica post-presidencia. Yo creo que Orsi no era presidente sin Mujica. Es mi opinión. Creo que terminó siendo el que agrega lo que falta para terminar ganando un balotaje. Entonces, se va a reformular mucho del escenario para la elección que viene, un MPP que no va a tener a Mujica en su lista. O sea, falta mucho. Yo creo que no hay que apresurarse, pero sí no hay que tenerle miedo a los cambios. Yo creo que ahí los cambios presentan a veces sus oportunidades, hay que mirarlos con apertura. Decías que falta mucho, pero al mismo tiempo que les quedó corta la campaña en Montevideo y así fueron los resultados. Entonces, ¿qué autocrítica haces con respecto a lo que pasó en Montevideo, teniendo en cuenta que es un espacio, una plataforma de ustedes de visibilidad y de negociación y de poder también con el gobierno, donde viven más de 1,5 millones de personas? Y que ahí había básicamente dos opciones. Una, y lo digo con la franqueza del mundo, una era cerrar todo filas atrás de Martín Lema y acompañarlo, y otro era poner otra candidatura que pudiera abrir el abanico y generar mayores opciones, más góndolas para elegir. Al Frente Siempre le ha rendido. Y a la luz de los resultados, ¿eso fue mejor o peor? Yo creo que, a ver, para la coalición y para el crecimiento de la oposición en Montevideo siempre es mejor tener más gente. ¿Tá? Si me decís para nosotros, en el pragmatismo de la cantidad de ediles, ¿hubiéramos tenido más ediles con Martín Lema? Seguramente. Ahora, ¿me arrepiento de lo que hicimos? No. Creo que logramos meter un perfil en la discusión, que lo podemos apuntalar para el futuro y lo podemos sembrar. Que no cuadró en esta elección, es claro, eso es evidente. Digo, no sorprendo a nadie con esto. Ojalá hubiésemos tenido un candidato de más fuste que aceptara, por supuesto que sí. ¿Quién podría haber sido? Bordaberry tendría que haber sido, ¿no? Bordaberry estaba el habilitado para el único, digamos, jugador de primera línea que no estaba inhabilitado por la interna era Pedro Bordaberry. Sí. Pero evidentemente para ser candidato hay que querer ser candidato. Esto es muy importante. No pueden aceptar por presión. Digo, hay que querer, hay que entender que es el momento para hacer las cosas. Si no lo decide, yo prefiero que si no quiere no sea y no sea convencido a forceps, digamos. Bien, uno de los temas que te posicionó como un candidato nuevo, que tiene mucho arraigo con lo que está pasando en nuestro país, fue el candidato que se puso en el tapete el tema de la salud mental. ¿Cuáles han sido los proyectos sobre salud mental que presentó el Partido Colorado en este periodo? Bueno, mira, en el arranque ahora tuvimos una reunión la semana pasada con todo el equipo de salud mental. Y de hecho yo me puse especialmente en la comisión bicameral de salud mental. En la primera sesión, yo lo primero que pedí, que fue, recién se instaló la comisión, esta semana fue el martes mismo del fallecimiento de Mujica en la mañana. Pedí la comparecencia o la invitación de la ministra de Salud Pública, porque hablando con el equipo, creo que lo principal va a ser saber cuál es el plan del gobierno, porque la mayoría de lo que ocurre... ¿Pero ustedes tienen un proyecto o no? Sí, está en el programa de gobierno. Está bien, pero presentaron ahora a nivel legislativo. Si me dejas terminar, yo termino. Encantadísima, encantadísima. Quiero que vayamos al punto, está muy bien. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente, el plan tenía una cantidad de cosas que eran ejecutivas, la enorme mayoría, ¿tá? Porque en esto hay una ley de salud mental que ya existe, que está prácticamente inaplicada, ¿tá? Ahí hay voces disonantes, si la no aplicación tiene que ver con que la ley es mala o que hay un problema ejecutivo, ¿tá? Con lo cual, lo que resolvimos fue, vamos a escuchar a la ministra, a ver cuál es el plan del gobierno en materia de salud mental, y aparte, si podemos meter una ficha en la ejecución, es mucho más rendidor que lo que podamos hacer desde lo legislativo cuando ya hay una ley inaplicada, ¿tá? Lo legislativo tiene un coto a la hora de proponer. Obviamente, si la ministra tiene cierta apertura a recibir alguna idea, en particular, por ejemplo, lo que era la idea central, que era poner una unidad de salud mental en todos los departamentos del país,
no vinculada directamente a adicciones, porque esto era uno de los quiebres más grandes. Claro. Uno habla de salud mental y ¡pum! Enseguida cierran adicciones. Y en el fondo, no es que esté mal, lo que digo es que es algo reduccionista. Hay un partido para jugar mucho antes, donde habilitamos la terapia como una herramienta más para la gente que no está en una situación extrema de presuicidio o adicción, que está en un momento donde empieza a transitar un principio de una depresión, ansiedad, estrés y precisa ayuda. Lo que nosotros decíamos, arranquemos con 25 centros. ¿Tá? Algunos departamentos con 2, otros con 1. Empecemos a instalar que esta es una herramienta como si fueras al traumatólogo cuando te guinzaste en el fútbol 5, algo similar. Yo por lo que escuché el otro día el anuncio del gobierno en Río Negro, que fue muy escueto, hay algunas ideas que están interesantes, pero hay que ver hasta dónde llegan. Por eso nos sentamos a ver qué hacíamos y dijimos, bueno, le hacemos un pedido de informes grande, a ver si nos dan toda la info. Bueno, yo prefiero ir por lo más amigable, porque siempre tenés tiempo de ser un poco menos amigable, que venga la comisión, que nos presente un plan de trabajo a 5 años, que ya lo deben tener, pues es un tema muy particular, o por lo menos los lineamientos de ideas que tienen como macro. Bueno, y se ver, presentaron también en el programa, ¿no? Como bueno, ustedes pero lo tienen. Desde Sí. ya, pero mira, lo del programa con el gobierno, evidentemente no siempre es igual. Fíjate que cuando vino el ministro del Interior a la Comisión Especial de Seguridad del Senado, no hubo una sola referencia al programa del Frente Amplio, natural, porque él no participó del programa ni de nada por el estilo y vino de otro lugar. Entonces, yo quiero sentarme y escuchar, a ver qué es lo que hay y en qué podemos ayudar. Porque, de vuelta, antes de pelearnos y presionar, capaz que podemos tener una instancia previa. Aparte, lo que tiene el tema a diferencia de muchos otros, es que es de enormes consensos. Sí, claro. Acá si logramos 3, 4 cosas en las que nos pongamos de acuerdo y aunque no tenga un espacio de ley, podemos firmar algún camino conjunto que se garantice para adelante, gane quien gane después, esto puede ser para más de 5 años. Si logramos esto, habremos hecho una gran diferencia en un tema altamente sensible. Yo incluso ahora estamos trabajando en algunas experiencias comparadas, viendo a ver si podemos lograr que alguna de esta gente del equipo nuestro se capacite en el exterior con algunas experiencias, sobre todo con países muy exigidos en salud mental. El caso de Israel, por ejemplo. Yo hablé con la embajadora a ver qué podíamos hacer, porque Israel tiene digamos, una vida que tiene un trabajo en vivir la vida en determinadas situaciones que les requirió, incluso post-pandemia, un enorme esfuerzo e inversión en salud mental. Incluso han entrado con mucha tecnología en salud mental, pues no nos llegaban a todos lados. Y la verdad que pareció interesante. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a replicar en nuestras posibilidades alguna cosa. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Un gusto recibirte. Yo tengo que trasladarte una pregunta que me hacía una gurisita hace un rato. Me la veo venir, a ver. ¿Adoptaste o no adoptaste el perro? Mirá, el otro día le digo a mi hermana, le digo, mirá, si yo tengo que adoptar un perro, me voy a tener que ayudar un montón, porque yo de estas últimas 2 No semanas lo adoptaste. no estuve. No lo adoptaste. Vos lo vas a cuidar el resto del día, yo no estoy. No, vos dijiste que estabas pensándolo. No, y me que encantaría. No sé qué. Yo todavía tuve, me encanta mucho, pero soy un acto de crueldad que yo dejara un animal en mi apartamento Una tortuga. 15 horas por día. Una tortuga. La tortuga. tortuga. También es medio cruel, ¿no? Que esté sola eternamente ahí. Digo. Gracias, Andrés. Pero yo creo que en algún momento tengo que solucionar la vida para poder hacer esto. Gracias, Andrés, por Gracias a haber ustedes. venido a la televisión pública. Arriba. Un gusto. Nos vamos a una breve pausa y ya nos reencontramos.